Doctor, buenas tardes. ¿Podemos empezar? Buenas tardes con todos. Ahí está la delegada. Se encontrará la delegada. Sí, doctor. Ok, entonces empezamos para de una vez tomar lista. Sí, por ¿Sí? favor. Ok, vamos a empezar tomando lista. Alarcón León. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado Risco. Anaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arce Rivera. Presente. Arce Rivera. Presente, hola. Ok. Vaca Paredes. Valdera. Ballena Custodio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Besolo Campolo. Presente, doctor. Buenas tardes. Bustamante Salazar. Presente, doctor, buenas tardes. Cabrejo Buenaño. Presente, doctor. Buenas tardes. Campos Sausa. Presente, doctor. Buenas tardes. Castro Palacios. Celis Chuquimango. Cercado Flores. Córdoba Zapata. Gastulo. González Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Guevara Montesa. Guevara Polo. Guillermo Jiménez. Presente, doctor. Horna Calle. Inoñán Sánchez. Presente, doctor, buenas tardes. Leguía Bravo. Leguía. Presente, doctor, buenas tardes. López Correa. Presente, doctor. Buenas tardes. Maguiña Alejos. Presente, doctor. Buenas tardes. Manchay Calvay. Martínez Díaz. Presente, doctor. Buenas tardes. Martínez Santamaría. Morillas Núñez. Narváiza Bernal. Presente, doctor, buenas tardes. Ochoa Chan. Presente, doctor. Buenas tardes. Olano Malca. Orozco Rodríguez.
Paredes Fernández, Presente, doctor. Paredes Castañeda, Presente. Reyes Guamán, Presente, doctor. Rivera Marín, Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor Ramírez, Presente, doctor. Buenas tardes. Tuesta Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Zúñiga Romero, Presente, doctor. Buenas tardes. Zurita Coronel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, faltos entonces, Alvarado Risco, Vaca Paredes, Valdera Farro, Castro Palacios, Celis Chuquimango, Cercado Flores, Córdoba Zapata, Gastulo, Guevara Montesa y Guevara Polo, Manchay Calvay, Martínez Santamaría, Morillas Núñez, Olano Malca, Orozco Rodríguez. Ok. Listo, empezamos con el grupo que va a exponer. Sí, doctor, ¿me puede dar pase para compartir pantalla, por favor? Sí, ok. Ya, pueden empezar. Ya, yo empiezo. Buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a empezar ya la exposición de este tema, el cual es sobre estudio de daño. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar sobre el estudio de daño, primero tenemos que enfocarnos, ¿no?, en lo que es el tema de proyecto de investigación y el diseño de investigación. Hablar de diseño de investigación no es hablar de esa estrategia que se utiliza, ¿no?, para poder investigar una pregunta o poder responder, ¿no?, el problema que se está investigando en sí. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizar lo que es el diseño de investigación, ¿no? Para ello existen enfoques en cual el investigador no puede seleccionar dependiendo del tipo de investigación bueno, que va a realizar. Para ello, dentro de los enfoques que tenemos el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Dependiendo estos tres tipos de enfoque, el investigador, si desea utilizar el cualitativo, va a tener que utilizar también un diseño de investigación cualitativa. En cuanto al enfoque cuantitativo, de igual manera, tendría que seleccionar un diseño de investigación cuantitativa y el mixto de igual manera. Ahora, en cuanto al cualitativo, como su mismo nombre nos menciona, ¿no?, va a tener que describir ciertas características o cualidades del estudio que se está realizando. Es decir, en cuanto a este aspecto, el evaluador no se sitúa en el lugar donde está ocurriendo el suceso de dicho estudio que se está realizando. Existen también instrumentos que se utilizan para cierto tipo de enfoque, el cual se está realizando. En cuanto al enfoque cuantitativo, más que todo es un enfoque numérico, ¿no? Un enfoque de cantidad, donde se explica, ¿no?, con base en información estadística netamente, ¿no?, el fenómeno o el suceso el cual se va a tener que investigar. En cuanto al enfoque mixto, utiliza los dos enfoques anteriores, ¿no?, en el cual va a combinar estos elementos. Siguiente. Ahora, para poder hablar sobre el diseño de investigación, se define, ¿no?, como una estrategia metodológica y estadística, ¿no?, para el desarrollo de un estudio. Es decir, les había mencionado que es la estrategia que se utiliza para poder responder el problema o situación, ¿no?, que se tiene que realizar. Ahora, se puede también agrupar según el campo de conocimiento. Dentro de ellos tenemos este tipo de diseño, por ejemplo, en lo que es la ciencia de la salud, ciencias sociales, las ciencias naturales y ciencias del comportamiento. Ahora, el diseño de investigación, ¿a raíz de qué se origina, no? O sea, el origen de este diseño, de cómo vamos a seleccionar, va a ser netamente el problema que se necesita investigar. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene el diseño de investigación?
El propósito principal, ¿no? Del diseño es que esos datos que se recopilan sean datos válidos, sean datos fiables y aplicables, ¿no? Al problema de la investigación identificado. Siguiente. Ahora, dentro de la importancia del diseño de investigación, la importancia principal o la más compleja, ¿no? Es asegurar la integridad y credibilidad de cualquier estudio. Ahora, dentro de ellos tenemos tres aspectos importantes, el cual nos da el diseño de investigación. El primer aspecto es sobre que asegura la validez y fiabilidad. Es decir, los métodos que se están utilizando tanto para la recopilación y el análisis de datos no sean esos métodos adecuados para responder así a la pregunta de investigación. Hablar de validez, nos estamos refiriendo a qué tan bien, ¿no? Un estudio mide o refleja lo que se propone a medir. Y hablar de fiabilidad, nos estamos refiriendo, ¿no? A la consistencia de estos datos, de estos resultados que se obtienen, ¿no? eh, que va a tener que determinar o durar, ¿no? Durante cierto tiempo o en diferentes contextos. En cuanto a la otra importancia es que minimiza los sesgos, ¿no? Es decir, más que todo va a minimizar sesgos se podría decir sesgos potenciales, ¿no? En la selección de muestras recopiladas de los datos, ¿no? O el análisis. Al minimizar estos sesgos, estos errores, va a hacer que los investigadores, cuando muestren, ¿no? Sus resultados, sean unos resultados más objetivos y también fiables. La otra importancia del diseño de investigación es que facilita la interpretación y aplicación de resultados, es decir, que va a ayudar a que el investigador obtenga, ¿no? Conclusiones más significativas. De esta manera facilita, ¿no? La aplicación de estos resultados en lo que es la práctica diaria. Siguiente. Lo que les había mencionado, ¿no? Dentro de los diseños de investigación, dependía del lugar, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que son los epidemiológicos, los comunitarios y los experimentales, ¿no? Validación. Vamos a hablar más que todo ahorita de lo que es un diseño epidemiológico, ¿no? Ya que el enfoque netamente es de temas de ciencia de la salud. Siguiente. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, lo que es el estudio epidemiológico. Lo que es el estudio epidemiológico se centra no más que todo en lo que es la distribución y el determinante de las enfermedades. Este tipo de estudio, el objetivo principal más que todo es identificar los factores de riesgos que llegan a producir ciertas enfermedades, cómo puedes prevenir esas enfermedades y también lo que es la promoción de la salud pública. Dentro de los estudios epidemiológicos se clasifican, ¿no? Tenemos cinco, cinco clasificaciones dentro de ellos. La primera, que es según su diseño. Dentro de ellos tenemos lo que son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Hablar de estudios observacionales nos estamos refiriendo, ¿no? A esos estudios donde el investigador netamente se encarga de observar, es decir, que no interviene en las variables de esta investigación. Dentro de ellos tenemos lo que son los reportes de serie de casos, ¿no? Casos únicos, estudios también que se han realizado en series temporales, en seguimiento, estudios de registro. Dentro de los estudios experimentales nos estamos refiriendo, ¿no? A lo que es donde el investigador, cuando obtiene su resultado, no lo obtiene a partir ya de una manipulación de variables. Dentro de ellos, como ejemplo, tenemos lo que es el ensayo clínico aleatorizado, lo que son los ensayos de campos y los ensayos comunitarios. Como segunda clasificación tenemos lo que es según su propósito. Dentro de ellos tenemos los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Hablar de estudios descriptivos nos estamos refiriendo, como su mismo nombre lo menciona, ¿no? Va a describir, pero describe variables en un grupo, o sea, lo que hace es describir las variables de un grupo, pero lo hace también en un tiempo corto, ¿no? Dentro de ellos tenemos los estudios ecológicos y las series de casos. En comparación con lo que son los estudios analíticos, se está refiriendo a analizar, ¿no? Esas variables las analiza, pero los compara con dos grupos.
Bueno, se refiere también a lo que es de ver causas o los factores causa-efecto más que todo. En cuanto a lo que es según la temporalidad, tenemos aquí los estudios longitudinales y los estudios transversales. Los longitudinales también se le conoce como los estudios evolutivos, ¿no? En cuanto a los longitudinales, es decir, que los datos que se obtienen en esta investigación son datos que se han obtenido por un tiempo prolongado, ¿no? Dentro tenemos el retrospectivo, prospectivo y el ambispectivo. Y en cuanto a lo que son los estudios transversales, se está refiriendo a que estos datos que se obtienen también en un tiempo, pero es un tiempo más corto, un tiempo determinado, ¿no? También se le conoce como los estudios transversales o transeccionales. En cuanto a la otra clasificación, según la unidad de observación, dentro de ellos tenemos los estudios individuales y los estudios grupales o ecológicos. Hablar de estudios individuales se está refiriendo, ¿no? A que a este tipo de datos o este tipo de investigación se le da, ¿no? Un valor en particular para poder obtener, ¿no? Esos resultados. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son estudios de cohortes o estudios de casos y controles. Un ejemplo claro ahí podría ser, ¿no? En cuanto a lo que son los resultados o la obtención de un examen de glucosa, ya que se le da un valor numérico netamente. Siguiente. Y en cuanto a lo que son los diseños de investigación clínica, tenemos lo que son los estudios observacionales y los experimentales. Hablar de estudios observacionales también tiene que ver con lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que el investigador netamente se encarga de observar, no va a interferir o no va a manipular las variables en estudio. Y en cuanto a los experimentales, los resultados que se va a obtener son resultados que el investigador sí puede manipular o sí puede manejar esas variables. Siguiente. Ahora hablaremos de los estudios de daño. Bueno, antes de hablar de los casos y cortes, decimos que los estudios de daño son investigaciones diseñadas para evaluar los efectos adversos o perjudiciales de una exposición, tratamiento o intervención. Estos estudios son cruciales para identificar y cuantificar los riesgos asociados con diferentes factores, medicamentos, procedimientos médicos o exposiciones ambientales. Siguiente. Ahora sí, antes de hablar de ventajas y desventajas de los casos y controles, pues hay que recordar qué era un caso y qué era un control. El caso era un grupo de individuos que pueden padecer una enfermedad, y lo diferente de controles va a ser que lo contrario, o sea, el paciente va a estar sano, esta enfermedad está ausente. Y en los casos se puede seleccionar de personas hospitalizadas o de registros del hospital. Pero los controles son importantes. ¿Por qué? Porque aquí va a ser más fácil de introducir el sesgo, y los estudios de casos y controles son observacionales, ya que no se produce ninguna intervención. Entonces, a base de eso, decimos que las ventajas son que se va a utilizar enfermedades infrecuentes, enfermedades de latencia larga, por ejemplo, está el cáncer, están las enfermedades cardiovasculares, se estudia exposiciones infrecuentes, evalúa más factores de riesgo por enfermedad y tiene una duración corta y un costo también muy bajo, ¿no? Siguiente. En las desventajas, la facilidad, va a tener la facilidad de cometer errores, como dije, el sesgo por el caso de controles. Es difícil establecer secuencias de exposición y enfermedad, no se utiliza más de una enfermedad y no calcula la incidencia ni prevalencia. Siguiente. Para hacer este análisis de los casos y controles, no es posible calcular incidencias. Esto quiere decir que no se va a estimar el RR, que es el riesgo relativo. Por ende, vamos a utilizar los ratios, sabiendo que estos RR, los ratios son medidas de asociación, que van a pertenecer a las medidas relativas. Entonces, los ratios es una medida estadística utilizada en estudios epidemiológicos y clínicos para cuantificar la fuerza de asociación entre una exposición y un resultado. Esto particularmente es común en estudios de casos y controles, como lo ya mencioné anteriormente, pero también puede ser utilizado en otros tipos de estudios.
¿qué es lo peculiar de esto, de los ratios? Es que se utiliza una fórmula, se le puede decir así, una fórmula que es los ratios igual a A sobre B y sobre C sobre D, y esto va a ser igual a por D y C por B. Por ejemplo, acá eh, hemos puesto dos ejemplos. Uno de ellos es en el caso de controles donde dice enfermos, es sí en casos en casos, y en controles es que no está enfermo. En los expuestos también sí o no. A base de eso tenemos el otro ejemplo, que es con tratamiento de manera experimental y sin tratamiento. Entonces aquí sería em, perdón, A sobre B entre C sobre D. Y eso nos va a salir 0.034, y el otro es A por D y C por B. Eso todo nos va a salir 261, y el otro sería 0.08. Siguiente. Ya, las medidas de asociación absolutas, pues son medidas que básicamente miden la diferencia de la probabilidad de que ocurra un evento y pues van a permitir evaluar entre la relación entre una exposición, bien sea un factor de riesgo, una intervención, y un resultado como una enfermedad o un efecto adverso, todo esto pues en términos de riesgo. Lo llamativo que tienen estas medidas es que proporcionan la información en impacto en términos absolutos en lugar de que sean de forma relativa. Una de las medidas más comunes pues está la diferencia de riesgos, que mide la diferencia de la probabilidad de desarrollar una enfermedad entre un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Se usan estudios observacionales y para calcular la diferencia de riesgos pues se tiene que tener el riesgo de ambos grupos para que se pueda representar con la fórmula diferencia de riesgos es igual al riesgo en el grupo expuesto, que será la proporción de individuos en el grupo expuesto a desarrollar la enfermedad, y el riesgo en el grupo no expuesto, que es la proporción de individuos en el grupo no expuesto que desarrollan la enfermedad. Siguiente. Ya, la interpretación del resultado, pues será que si la diferencia de riesgos es igual a cero, significará que no hay diferencia de riesgo entre los grupos. Si la diferencia de riesgos es mayor a cero, significará que hay mayor riesgo en el grupo expuesto. Si la diferencia de riesgos es menor que cero, significará que hay un menor riesgo en el grupo expuesto. Un ejemplo para poder entender de mejor forma esto es que suponiendo que hay un estudio que investiga si fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, se tiene que hay un grupo de fumadores, 20 de 100 desarrollan cáncer, que representará el riesgo en el grupo expuesto, y el grupo de no fumadores, que son 5 de 100 que puedan desarrollar cáncer, que será el riesgo en el grupo no expuesto. Se tiene que en los que en el grupo expuesto representan el 20% y los no expuestos serán el 5%. Calculando con la fórmula antes mencionada, pues se tiene que hay un 15% que es mayor a cero, por lo cual se interpreta que hay un mayor riesgo del 15% de poder tener cáncer de pulmón entre los fumadores en comparación con quienes no fuman. Siguiente. Ya, otra medida es la reducción absoluta de riesgo, por sus siglas de inglés ARR, que bueno, esta medida indica cuánto se reduce el riesgo de un efecto adverso en el grupo que recibe un tratamiento en comparación con el grupo de control que no lo recibe. Es especialmente útil en ensayos clínicos para evaluar la eficacia de una intervención, ya que la fórmula para calcular antes de hablar de eso es que el ARR se obtiene del riesgo en el control del grupo de control menos el riesgo en el grupo tratado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en un estudio donde se evalúa la efectividad de una nueva vacuna contra la gripe. Se comparan ambos grupos, uno en el cual se recibe la vacuna y otro en el que se recibe el placebo. El grupo tratado con la vacuna representa el 2% de los pacientes que contraen gripe, y el grupo de control que reciben el placebo representa un 8% de los pacientes que contraen gripe. La interpretación de esto, como resultado de 0.06,
que se traduce pues a un 6%, significa que aquellos que tienen la vacuna pues tienen menos riesgo de contraer la gripe en un 6% de comparación con el placebo. Y en términos prácticos, si 100 personas se vacunan, se espera que al menos 6 de estas contraigan gripe en comparación con aquellos que no han recibido la vacuna. Siguiente. Ya. La otra medida es la diferencia absoluta de riesgo, que mide el exceso de riesgo que está asociado a una intervención en comparación con un grupo de control. El DAR se representa mediante el riesgo en el grupo de control menos el riesgo en el grupo tratado. Un ejemplo, la interpretación de esto es también lo mismo, al igual que los demás. Si el DAR es igual a cero, pues significa que no hay diferencia entre ambos grupos. Si es mayor a cero, indica que la intervención se ha reducido el efecto adverso. Si el RR es menor a cero, pues sugiere que el grupo tratado tiene mayor riesgo de efectos adversos. Ya, y ahora, con respecto al ejemplo, pues suponiendo que se hace un ensayo clínico y se evalúa un nuevo medicamento para prevenir infartos de miocardio. Tenemos al grupo tratado que va a recibir el medicamento, que va a representar un 4% de los pacientes que sufren un infarto de miocardio, en comparación con el grupo de control, que recibe solamente un placebo, que representan el 10% de los pacientes que sufren un infarto de miocardio. El cálculo, con la fórmula ya antes explicada, pues se tiene que el negativo 0,06, negativa ya que reduce el riesgo, se representa con el 6% y se interpreta de la siguiente forma, que es que el medicamento reduce el riesgo absoluto de sufrir un infarto de miocardio en un 6% en comparación con aquellos que reciben el placebo. Siguiente. Bien, como otra medida de asociación absoluta, encontramos el número necesario a tratar. Este número va a corresponder a la cantidad de las personas que necesitan recibir una intervención o algún tratamiento específico para poder prevenir un caso adicional de la enfermedad. La fórmula para poder determinar este número va a ser la unidad entre la diferencia de riesgos, o RD, como su abreviatura. Ahora, el resultado de esta fórmula, de este valor, vamos a interpretarlo de dos formas. Si es que el valor es bajo, va a indicar una intervención efectiva, mientras que si el resultado es elevado, va a encontrar que la intervención va a ser menos efectiva. Ahora, como ejemplo, se ha usado el valor RD o diferencia de riesgos con el caso anterior, ¿no? De los fumadores, de las personas que tienen riesgo de cáncer de pulmón y que algunos son fumadores y otros no son fumadores. Bien, se ha usado ese valor de 0,15, que es la diferencia de riesgos, y el cálculo del número necesario, pues usaríamos la fórmula, ¿no? La unidad entre 0,15 y el resultado sería 6,66, lo cual esto indica que va a ser necesario tratar a 7 personas con la intervención para prevenir un caso adicional de la enfermedad. Como ya se había mencionado, pues mientras más alto sea este resultado del número necesario a tratar, menos impacto clínico va a tener. Menos impacto clínico existiría con la intervención terapéutica estudiada o con el tratamiento entre expuestos y no expuestos. Bien, con respecto al número necesario a dañar, esto vendría a ser una medida utilizada para poder cuantificar cuántos individuos necesitan estar expuestos a algún factor de riesgo o una intervención para que tengan o adquieran un evento adverso adicional en contraste con con aquellos individuos que no están expuestos. La fórmula para determinar este número necesario de dañar vendría a ser la unidad entre la reducción absoluta del riesgo. Ahora, como ejemplo, podemos imaginar que se está evaluando un tratamiento nuevo para un infarto de miocardio o de repente una angina de pecho o una hipertensión. ¿Sí? Y se observa lo siguiente. Vamos a encontrar dos grupos. Un grupo tratado
y un grupo control. El grupo tratado podríamos usar el 10% de los pacientes que experimentan efectos adversos cardíacos severos, mientras que el grupo control podríamos decir que es el 5% de los pacientes que experimentan efectos adversos cardíacos severos. Ahora, para calcular la reducción absoluta del riesgo, sería una resta, ¿no? Entre el riesgo en el grupo tratado menos el riesgo entre el grupo control. Como ya tenemos los valores, pues el resultado sería 0.10 menos 0.05, que tendríamos pues 0.05. Ahora, para calcular el número necesario a dañar, usaríamos la unidad entre la reducción absoluta del riesgo, que obtendríamos el valor de 20, que serían 20 individuos, pues, ¿no? Siguiente. Ya, con respecto a la interpretación, encontramos que son 20 personas que necesitan ser tratados con el nuevo tratamiento o con el nuevo medicamento para que un paciente experimente un efecto adverso cardíaco severo adicional en contraste con aquel grupo que recibe solamente placebo. Ahora, ¿en qué recae la importancia del número necesario a dañar? Que es sumamente relevante para equilibrar beneficios y riesgos de una intervención médica o tratamiento. Asimismo, proporciona información sobre posibles efectos adversos de intervención, así como la óptima toma de decisiones informadas tanto para gestión de riesgo y beneficios terapéuticos. En cuanto a las limitaciones, el número necesario a dañar debe implementarse con precaución y en contexto. Asimismo, va a depender de la calidad y precisión de datos, así como duración y seguimiento del estudio. Por otra parte, encontramos los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Son 9. El primero vendría a ser la fuerza. En cuanto más fuerte va a ser la asociación, más probable es que se deba esta asociación a una relación causal. Encontramos el criterio de consistencia, la cual nos indica pues que los resultados deben ser iguales, no deben ser los mismos en distintas poblaciones y en diferentes circunstancias. En cuanto a la especificidad, nos indica que mientras más específico es la asociación entre causa y efecto, es más probable que pues, se deba a una relación causal. En cuanto a la temporalidad, la causa va a preceder antes del efecto. Va a preceder al efecto, o sea, va a ser antes del efecto, en el tiempo. Respecto a la gradiente biológica, existe una relación tanto entre la dosis y la respuesta. En otras palabras, a mayor exposición, mayor respuesta, o viceversa. Con respecto a la plausibilidad, la asociación es posible científicamente. La coherencia nos indica que la asociación no está en conflicto con lo que se conoce sobre la enfermedad. Va a tener concordancia entre ambas partes. Con respecto a la evidencia experimental, diversas relaciones causales pueden ser demostradas en experimentos. Cuando se retira la causa, el efecto declina. Y por último, la analogía, que existen similitudes con otras asociaciones conocidas. Ya, para la lectura crítica y revisión del artículo, primero entendamos que la lectura crítica nos va a permitir sacar una validez externa y donde nos vamos a preguntar si es aplicable al entorno de investigación que se está planteando. Y en cuanto a la validez interna, si la calidad metodológica que estamos aplicando es la correcta, ¿no? Según el CASPE, ¿por qué es importante la lectura crítica? Bueno, es porque nos va a brindar una interpretación de la evidencia que se ha considerado tradicionalmente un asunto trivial asociado al sentido común clínico. Sin embargo, dos circunstancias hacen que ya no pueda ser visto de este modo. Vamos a tener aquí dos argumentos, ¿no? La primera, que es por una parte la aparición de modernos métodos de investigación que atañen tanto al diseño de estudios clásicos como al nuevo
como a nuevos estudios de síntesis y también a la producción de sumarios de evidencia y guías de práctica clínica. Eso de acá nos dice y indica de que la investigación de conocimiento siguen avanzando según el paso de los tiempos y según la implementación de herramientas. Por otro lado, tenemos el desarrollo de nuevos modos de presentar las evidencias, con aparición de nuevas convenciones, escrituras y nuevos tipos de documentos. Es decir, el conocimiento va revolucionando. Es por eso que la investigación clínica es diferente a lo que se podía ver antes, al acceso de información y a la difusión de la misma evidencia. Por ende, la lectura crítica de la evidencia emerge como una habilidad básica para la clínica del siglo XXI. Bien, ¿cómo vamos a realizar una lectura crítica o una revisión del artículo? Primero hay que saber de que existen tipos de artículos. Los de mayor interés para nosotros son los que son de revisión de artículo especial, que tenemos los de revisión narrativa y también que son diferentes a los de revisión sistemática, y también los que son de origen breve, son originales breves, pues estos artículos originales son estudios de investigación cuyos resultados constituyen el patrón de oro de la publicación científica. Partes de un artículo de investigación. Bueno, la estructura de un artículo es el resumen, el abstract, que siempre encontramos al inicio, generalmente está en inglés, y que va a resumir todo lo que es el documento, detalla las cosas más importantes, y acá es necesario sacar las ideas principales y orientarnos más o menos de qué trata el artículo. La introducción, acá es como lo que nos va a mencionar de qué va a hablar el artículo. En los materiales y métodos, bueno, acá vamos a encontrar los tipos de diseño, el tipo de diseño que el investigador o los investigadores han utilizado para hacer la investigación, válida la redundancia. También tenemos la descripción de los sujetos y cómo son seleccionados. Acá se detalla cuán grande fue la muestra, cuáles fueron los criterios de selección para dicha muestra, si se utilizaron inclusión o exclusión de algunos de los factores a estudiar. Van a ver también acá los periodos de seguimiento y otras características relevantes que se consideren, ¿no?, dentro de la investigación, tales como si hubo factores que pudieron haber modificado los resultados. También se encuentran intervenciones evaluadas, descripción pormenorizada, intervenciones previas o simultáneas y variables incluidas y cómo se miden los resultados, como ya lo mencioné. ¿Y cómo es que se han controlado los sesgos? Porque sabemos que los sesgos siempre van a estar presentes o en su mayoría en las redacciones científicas, ¿no? En los resultados también encontramos como parte de un artículo científico la discusión, que quizás es una parte bastante importante, pues acá se logra objetividad y detallar los resultados de esta investigación en relación a lo que dijeron las otras literaturas. Y por último, las bibliografías que van a sustentar todos los hallazgos y todos los procedimientos aplicados en un artículo de investigación. ¿Cómo leer un artículo? Bueno, primero es darle una chequeada breve al artículo, donde vamos a identificar a los autores, el año en que fue escrito. Ya desde el título poder diferenciar qué tipo de investigación, en qué tipo de investigación nos estamos encontrando y ver si las secciones que ya mencioné están completas, ¿no? Mirar las gráficas y ver si éstas aportan o simplemente redundan información respecto al tema a investigar. Se lee el resumen o el abstract, identificando el argumento central del artículo, es decir, la idea principal, el propósito del artículo. La primera lectura va a ser una lectura rápida, donde se debe subrayar lo más importante y lo desconocido. En todo caso, se debe tomar las notas de las dudas que se hayan surgido, pues estas pueden ser un vacío del mismo artículo de investigación. Busca un diccionario especializado de los conceptos que no hayas comprendido, siempre y cuando estos de acá sean cruciales para comprender las ideas principales de la investigación. Como ya mencioné, si esas dudas o conceptos estadísticos están vacíos, puede ser de que le haya faltado a ese artículo más investigación en ese sentido y, en todo caso, si no se comprende alguno de estos conceptos, acudir a un especialista para que aclare las dudas y quede claro, ¿no?, el conocimiento de qué trata el artículo. Y bueno, al volver a leer el artículo, esta vez ya vamos a tomar nota de las preguntas que van surgiendo
y se tiene que resumir las ideas principales según vayas leyendo, ¿no? Y luego toca la reflexión crítica sobre lo leído. Para la lectura crítica se utilizan diferentes listados, como es el más común, el de Caspe, que se realiza a través de 10 a 11 preguntas de respuesta de sí, no, no sé, que nos van a guiar en la evaluación de los artículos. Luego vamos a clasificar si los niveles, el nivel de evidencia de ese artículo, si tiene menor nivel de evidencia, quiere decir de que va a haber mucho más sesgo. Acá encontramos a los artículos de transversales, observacionales y opiniones de expertos. En cambio, los de nivel de evidencia, los de mayor evidencia, son los ensayos clínicos y también acá tenemos a las prácticas de guía clínica, ¿no? Luego, los niveles de recomendación, tenemos que ver que sean más beneficiosos de riesgo, hay que ver escalas con letras, hay paradojas de la evidencia y de la seguridad del paciente. Y generalmente los niveles de recomendación se escriben, existen unas tablas donde su escritura es en números romanos. Acá tenemos un formato de la guía de lectura crítica, de lo que mencioné, es sí, el no sé o el no, ¿no? Que nos van a orientar a ver si este artículo es útil para lo que se está buscando. Bien, ¿cuál es la magnitud de asociación entre exposición y desenlace? Bueno, es la medida en que una exposición puede ser un tratamiento, un factor de riesgo o una intervención, está relacionado con un resultado o un desenlace específico. Los que nos van a permitir ver esto, tenemos el riesgo relativo, el odds ratio, las diferencias de riesgo, el hazard ratio y el número necesario a tratar. Luego, ¿cuán precisa es la estimación de asociación entre exposición y desenlace? Esto nos quiere decir qué tan confiables y consistentes son los resultados obtenidos en un estudio. Aquí utilizamos los intervalos de confianza, que se refiere a la magnitud de asociación. Mientras un intervalo sea más estrecho, indica mayor precisión. El tamaño de muestra, mientras más población estudiada, más muestra haya, va a aumentar la precisión de las estimaciones y va a reducir el error aleatorio. En cuanto a los métodos estadísticos, hay métodos estadísticos y tipo de datos que son mejores y son más acertados para evitar los sesgos o cualquier error aleatorio que se pueda cometer. En los control de confusores hay que ver las variables que pueden influir en la alteración de los resultados en la exposición y que pueden afectar la validez y la precisión de las estimaciones. En cuanto a la repetibilidad y consistencia, la replicación de estudios en diferentes poblaciones o condiciones puede proporcionar evidencia adicional sobre una precisión de estimaciones. Y en cuanto al diseño de estudio, bueno, esto ya es según la evidencia, como mencioné anteriormente, cuáles son los que tienen mayor evidencia. Podemos utilizar la tablita que nos menciona si son estudios primarios o secundarios, ¿no? Ya. Ahora, sobre la validez y relevancia, hay que plantearnos las siguientes preguntas, ¿no? Si nuestro paciente es diferente al del estudio, bueno, esto es para aplicar la información en la parte clínica, y si el beneficio y perjuicio potencial son similares para nuestro paciente. Si las preferencias de nuestro paciente está de acuerdo o no al tratamiento que estamos sugiriendo y qué tratamientos alternativos podrían estar disponibles para nuestro paciente. Hay que ver los grupos de pacientes claramente, si los grupos de pacientes en ese artículo son claramente definidos y qué intervenciones, desenlaces medidos están en ambos grupos. También hay que corroborar si hay un seguimiento suficiente o completo, si es que han habido pérdidas en ese tratamiento. Y hay que ver si cumple los criterios para establecer relación causal. Y acá nos vamos a basar en los criterios de Bradford-Hill. Ahora, el riesgo de sesgo, vamos a plantearnos los siguientes, ¿no? Si los pacientes similares en factores pronósticos, si los métodos detectaron el desenlace, si fue un seguimiento suficientemente completo, si los casos y controles tuvieron mismo riesgo o si estos tuvieron una similar exposición. También si estos métodos similares para medir la exposición entre casos y controles. En cuanto a los riesgos de sesgo en los resultados, hay que preguntarnos si hay una fuerte asociación de exposición al resultado o cuán preciso fue la estimación de riesgo. También hay que aplicar el resultado al cuidado del paciente, como ya mencioné anteriormente, con la validez. Si el paciente del estudio es similar al nuestro, si el seguimiento fue lo suficientemente largo para ver mejores resultados, y si la exposición
a la que se sometió a sus pacientes de investigación son similares al nuestro. Y si hay una magnitud de riesgo y si los beneficios están asociados con la exposición. Ya, y eso sería todo. Gracias. Bien, algunas preguntas acerca de estudios de daño. Preguntas de estudios de daño. ¿Qué tipo de estudios son los que están dentro de los estudios de daño del grupo expositor? Acá tenemos los de cortes, los de controles también, casos y controles y Casos y cortes. controles. ¿Cuál es más? Casos y controles. ¿Solo dos nada más? De corte, transversales. Efectivos también. Entonces los transversales, los de casos y controles y los de cortes son para estudios de daño, ¿sí? Sí, sí. ¿Y por qué son considerados como estudios de daño? Disculpe, ¿cómo? ¿Por qué son considerados como estudios de daño? Porque evalúan, por ejemplo, el de transversal, pues en un momento específico la prevalencia de lo que es el efecto adverso en relación con la exposición y después en otro momento final. Y el de corte, pues ya primero el grupo de personas expuestas con el factor de riesgo y el otro grupo no expuesto a lo largo del tiempo, para que se pueda comparar cómo es que ocurren los efectos adversos. Entonces, ¿qué tendría que tener un estudio para ser considerado estudio de daño? Que sea retrospectivo. Pero el de cortes es prospectivo. Lo que se necesitaría como requisito sería tener una muestra que se expone a un tratamiento en comparación de la otra para ver cuáles son los efectos, en qué población se podrían dar los daños y en qué otros no. Exactamente. Tendría que tener una muestra comparativa, ¿ok? Una muestra, eso es lo básico que tiene que tener un estudio de daño, ¿no? Porque si no tiene muestra comparativa, entonces no podría ser útil para un estudio de daño. ¿Sí? ¿Quedó claro en eso? Sí, doctor. ¿Y por Sí, qué es doctor. necesario? Sí, sí, sí. ¿Alguien quería opinar? No, doctor, continúa. Ok, entonces es necesario que hayan dos tipos de muestras, ¿no? O sea, parte el estudio, cualquier tipo de estudio que quiere evaluar, un estudio eh, de investigación que quiere evaluar el daño de una dosis de una molécula o la exposición a un factor, es necesario que tenga dos tipos de muestra, o sea, una muestra y dos muestras. O una segunda muestra, perdón. Entonces, en una muestra, dependiendo, pues, ¿no? Si es un estudio de casos y controles, entonces la muestra necesariamente tendría que ser la de control. Y en la segunda muestra tendría que ser la de los casos, ¿no? Si es un estudio de tipo cohortes, entonces el grupo control vendría a ser lo que en casos y controles en cortes sería el grupo
¿Qué grupo? No expuesto, ¿ok? Y en el tema de los casos sería el grupo con exposición. Exposición a un factor, ¿no? En estos dos tipos de estudio, ¿ok? El tema es de que son, como ya les dije, son estudios analíticos, ¿verdad? O sea, el casos y controles, lo que va, tanto que el cortes, va a determinar una causa que está desarrollando un evento, ¿ok? Entonces, al desarrollarse causa y evento o causa y efecto, entonces lo que quiere demostrar el investigador con esos dos tipos de estudio es el factor que está causando un evento, ¿ok? Sea en forma retrospectiva como los casos y controles o prospectiva como el corte, pero tienen que tener este diseño de dos tipos de muestras, ¿ok? O sea, dos muestras comparativas. Si no tiene esas dos muestras comparativas, lamentablemente no se va a poder hacer el estudio en vista de que este, no está comparando lo que se quiere buscar como para determinar cuál es la causa que desarrolla el evento. Es necesario hacer ese tipo de comparación, ¿ok? Pero también puede de que de repente ustedes van a encontrar los estudios transversales, ¿ok? Y en cuanto a los estudios transversales, el problema del transversal, a diferencia del cohortes o del casos y controles, determinado. También puede haber un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos también, ¿ok? Ustedes ya saben que en el casos y controles lo que se halla es los radio, mientras que en el cortes vendría a ser el riesgo relativo, ¿ok? En este caso, el transversal lo que trata de evaluar en esta comparación en un momento determinado, o sea, a lo largo del tiempo, solamente en un momento determinado es el que va a determinar cuál es la relación entre estos dos tipos de muestras, en la exposición versus la no exposición. ¿Ok? Entonces, el, el estadístico de asociación eh, que va a representar, que va a representarse en un estudio transversal se le llama razón de prevalencia. ¿Ok? ¿Por qué razón de prevalencia? Porque lo que está haciendo justamente es ver que de acuerdo a la patología que está haciendo el estudio, que evidentemente es prevalente, lo que va a calcular es la razón entre expuestos y no expuestos. Por eso es que al estadístico se le llama valencia, ¿ok? Bien, entonces esa es la diferencia entre un estudio transversal versus los estudios casos y controles y de cohortes, ¿ok? Sí, ¿quedó claro eso? Sí, doctor. Bien, entonces recuerden que para hablar entonces de el daño, de la comparación de daño, la comparación de exposición, que determina un daño determinado en los pacientes, yo necesito evaluar estudios que comparen dos muestras, ¿ok? Dos muestras. Y es necesario eso, ¿para qué? Para yo discernir entre estudios que no tienen una comparación de dos muestras, porque va a haber estudios transversales que probablemente no tienen comparador, y eso ya de por sí hace el sesgo del estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo ideal para, digamos, evaluar un estudio de daño? ¿Un estudio transversal o un estudio de casos y controles? ¿Cuál sería lo ideal para, por ejemplo, determinar el factor de exposición como el daño de, por ejemplo, la contaminación ambiental? Digamos, la contaminación de monóxido de carbono emitido por los carros o por las combis en una determinada avenida, en una determinada calle o en una determinada población. ¿Cuál sería el estudio que tendría que yo
hacer? ¿Un estudio transversal o un estudio de casos y controles? Ahí sería un transversal, doctor, porque no está aplicando en dos muestras, sino está en toda la población. Bueno, ¿Otra opinión? ¿Todos opinan lo mismo? Es transversal también porque está determinado un cierto tiempo. Ujú. Todos a favor del transversal. Recuerden que el transversal sea también que puede ser un transversal retro o un transversal prospectivo. ¿Ah? El transversal también puede ser retro o también puede ser prospectivo. O sea, también puede tener, pero ¿cuál es el tema transversal? Es que es en un momento determinado, solamente en un momento determinado. En cambio, el casos y controles es hacia atrás en un periodo de más de 2 años, ¿ok? Más de 2 años, hacia atrás. Partes del evento hasta buscar la causa, ¿ok? O sea, parte del evento a buscar la causa, hacia atrás, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, si se intenta montar un estudio que trate de medir el daño, digamos, por fibrosis pulmonar en una comunidad que está expuesta al monóxido de carbono ambiental, ¿ok? ¿Usted qué estudio haría? ¿Un estudio transversal o un estudio de casos y controles? Ah, casos y controles sería. Ah, ya cambió. Sí, porque serían si los individuos que tienen el efecto y aquellos que no tendrían, pues, ¿no? Exactamente, pero como ya le dije, el transversal también puede evaluarse eso. O sea, los dos pueden evaluar eso. Este igual evalúa dos, ¿no? El grupo expuesto y el grupo no expuesto. Y este también, el grupo caso y el grupo control. O sea, los dos. ¿Cuál sería el mejor estudio? ¿Nadie? ¿Nadie? Sería transversal, doctor, porque podríamos hablar de lo que hubo en el tiempo atrás, o sea, las causas que generó anteriormente o lo que no generó, porque no nos habló usted de un tiempo en específico y las causas que va a conllevar más adelante, porque ya serían más, ¿no? Más adelante no. Usted Trans- solamente tiene la posibilidad de hacer un transversal retro o un transversal prospectivo. Usted no va a hacer los dos. O hace uno o hace otro, pero solamente en un momento Entonces, determinado. no, nos quedaríamos con casos y controles. ¿Por qué? doctor, solamente tendríamos esa opción, ¿no? Podríamos también Por, considerar lo de sí cortes, porque sería caso y sería control porque causas. relaciona la exposición al monóxido y el efecto adverso, pues, ¿no? Ya, pero, o sea, usted me habla de dos muestras. Pero en el transversal también podemos utilizar los muestras. Exacto. Doctor, en Entonces todo caso no sería, sería un estudio de cortes, porque estamos viendo una causa y un efecto. La causa sería Entonces añadimos cortes. cortes, entonces, doctor. pero La causa-efecto también se le complicamos. dice, también se le pone, bueno, también se le dice a los casos y controles, también se le denomina así. ¿Cómo, cómo? A los casos y controles creo que también se le denominaba causa-efecto, ¿o no? No me estoy confundiendo. Claro,
por supuesto. Ya va. Va a una Entonces causa los cortes no que tendrían nada determina que un ver. evento, pero ¿cuál es la diferencia? Que usted parte de la exposición. Aquí en casos y controles, usted partía del evento. Si estamos hablando de contaminación ambiental, usted tendría que reclutar a los pacientes con fibrosis pulmonar y ver cuántos de ellos estuvieron con exposición al monóxido de carbono en un periodo mayor de 2 años. Pero si sería de cortes, ¿cómo sería la cosa? Desde la causa. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? ¿Cómo sería el diseño? Comparamos cómo se encontraban los pacientes antes de que haya la contaminación. No, No. Ay, no, Dios. porque el corte es parte de que ya usted encontró el Mm, factor expuesto y no expuesto. ah, ¿Qué tanto entonces, doctor, fue afectada la población con fibrosis a partir de la exposición a este? Fibrosis pulmonar es el evento. La causa es el factor, la contaminación por monóxido de carbono. Ah, ya, entonces sería, ¿qué cantidad de monóxido afectó a la población para desarrollar la fibrosis? Entonces, los pacientes expuestos, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían los expuestos? ¿Los pacientes con fibrosis? No, fibrosis es el la evento. población, ¿La población, pero de qué? Con exposición a monóxido de En los que carbono, han pues. estado, ajá, expuestos a monóxido. Claro, esta es ¿cómo se llama? La exposición es el monóxido de carbono. Y los que no están expuestos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los no expuestos? Los que no han tenido contacto con monóxido de carbono. Exactamente, los que no tienen contacto con monóxido de carbono. Y lo sigues por 2 años o un año. ¿Cuál va a ser el problema en un estudio Cortes? Porque el evento es fibrosis pulmonar. ¿Cuál va a ser el problema en un estudio de Cortes? La cantidad ¿La de, cantidad de qué? de monóxido. No, porque usted ya partió de la exposición, usted ya sabe qué grupo está expuesto y con qué cantidad de monóxido de El, carbono. Porque si no, el no tiempo podría sería, definir el tiempo. ¿Por qué el tiempo? porque a lo largo de los 2 años que usted menciona pueden perderse el seguimiento de algunos pacientes. Mm, ya, puede ser. ¿Qué más? Pero hay otro factor más importante en el cohortes. Por eso es que no lo mencioné, pero gracias a tu compañera que lo mencionó, mejor, porque con eso, pues, aumentaría ¿cómo se llama? Digamos, la complicación de la pregunta. Porque ¿cómo sería el tema fibrosis pulmonar? ¿Mm? Ideas.
¿Ninguna idea? Doctor, ¿podría ser de que dentro del estudio de muestra presenten alguna complicación o alguna comorbilidad además para que desarrollen también eso? O sea, estemos Digamos, pero si se agrega una comorbilidad acá, viendo digamos, ya. por ejemplo, diabetes, entonces el problema ya no sería el monóxido de carbono, el problema sería este. La Sí, sí. recomendación sería no tengas diabetes porque con o sin monóxido de carbono vas a desarrollar fibrosis pulmonar. Ya. Este sería más bien un confusor. Por lo tanto, el estudio tendría que anular a los pacientes diabéticos. ¿A quiénes más anularías? ¿A quiénes más no permitirías su inclusión al estudio? A los que tienen enfermedades pulmonares. Exactamente. ¿A quiénes más? A ver, a los que tienen alguna exposición a cáncer, pacientes con cáncer. Ya, comorbilidades. ¿A quiénes más? ¿Podría ser a los niños? Que sea solamente población adulta. ¿Por fin, niños o población adulta? Ya, los niños, los Niños no. ¿Por qué a los niños no? ¿Por qué a los niños no? porque, a ver, no sé. No tendrías que considerar a los gerontes. ¿Por qué? Porque ellos están predispuestos a la fibrosis pulmonar por la edad. A ellos también tendrías que seleccionar más bien un grupo etario que sería jóvenes, como por ejemplo niños. ¿Ok? Al geronte no, porque se supone que él tiene la predisposición de fibrosis pulmonar. Entonces el problema ya no sería el monóxido, sino sería la edad. Pero como tú quieres demostrar eso, que efectivamente es el problema del monóxido, entonces tienes que sacar a los gerontes de la inclusión a los pacientes del estudio. Entonces, sacando todo ellos y considerando que son jóvenes, sin comorbilidades, unos expuestos y otros no expuestos al monóxido de carbono, ¿cuál sería el problema de la fibrosis pulmonar en un estudio Cortes? ¿Cuál sería el problema? ¿Nadie? ¿Se rinden? ¿Sí? ¿Sí, delegada? Sí, doctor. Ok, ¿qué sería el problema? Sería la temporalidad. ¿Cuánto más o menos tardaría un paciente en hacer fibrosis pulmonar? Por lo menos 5 años. Y eso si estamos hablando de fibrosis pulmonar idiopática. Pero acá el tema es que le estás agregando el monóxido de carbono. 5 años de seguimiento por lo menos en estos pacientes. El tiempo sería el problema para un cohortes. ¿Mm? Entonces, nadie va a pretender hacer un estudio, por ejemplo, tipo tesis 5 años, ¿no? Este estudio podría ser, claro, un estudio subvencionado, ¿cómo se llama? De seguimiento y específicamente investigadores que se encarguen del seguimiento de esta población en 5 años. En cambio, el casos y controles no, porque el casos y controles es un estudio retrospectivo.
Entonces lo que tú vas a buscar solamente es fibrosis pulmonar en los pacientes, en esa comunidad. ¿Dónde los buscarás? En el centro de salud, hospital, lo que fuera. El diagnóstico de esos pacientes con fibrosis pulmonar. Y a esos pacientes le haces el seguimiento hacia atrás. Entonces, si por ejemplo ese paciente hoy día tiene el diagnóstico de fibrosis pulmonar, lo que yo lo voy a ir al hospital, lo identifico y veo el seguimiento de dónde vive, evidentemente si está en esa comunidad, cuánto tiempo estuvo expuesto al factor, a la causa, que vendría a ser la exposición al monóxido de carbono, o de repente no lo estuvo. Pues mi investigación tiene que salir de dudas si es que efectivamente estuvo expuesto y cuántos años. Entonces sería un estudio que yo podría abarcar 2 años, podría abarcar 3 años, podría abarcar 5 años, sin ningún problema, porque ya identifiqué el evento. ¿Ok? Ya no es necesario hacerle el seguimiento 5 años, sino que yo identifiqué el evento y el evento retrospectivo vendría a ser más bien la búsqueda de información de cuántos años estuvo expuesto hacia atrás. ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó doctor. claro? Ahora, ¿por qué no en todo caso se escogería el transversal? ¿O por qué sí? Sería porque se hace en un solo momento y, ¿Ya? ¿Y qué pasaría en ese momento? o sea, no se sabría más que si está presente o no y no se sabría si tiene, cuál es su causa. Exactamente. Sería solamente en este periodo de tiempo, no acá, tampoco aquí, y como dijo con su compañera, peor acá, si yo lo quiero hacer retro, ¿no? Y si al revés fuera prospectivo, solo estaría acá, no aquí, no acá y tampoco aquí atrás. Solamente estaría acá, delimitado a un tiempo determinado. Como ya les dije, más de un año no se podría aceptar como un transversal. El transversal puede mostrarse máximo en un año, en 6 meses, en 3 meses, en 4 meses o en un mes, ¿no? Por eso se les considera un estudio, digamos, rápido, ¿no? Porque acá solamente, por ejemplo, algunos hacen un mes de recolección de muestras, solamente un mes. O sea, la muestra solamente la vas a obtener, por ejemplo, en el mes de agosto, punto, se acabó. Y en ese mes de agosto, si uno quiere hacer este estudio, en este mes, entonces identificaría los pacientes con fibrosis pulmonar y además la exposición de monóxido de carbono. Yo les pregunto, ¿habrá sesgo? Sí, Claro. Sesgo de información, todos los tipos de sesgo. ¿Por qué? Porque solamente te está refiriendo a un mes. Es imposible, pues, que el evento, o sea, se haya presentado justo en un mes, con exposición o no. Con exposición más la exposición. O sea, más la exposición y encima el desarrollo de la enfermedad. Y eso no sucede. Ya, si lo quieres extender a un año, ya, quizás, ya, te lo extiendes a un año, ¿ok? Lo extiendes a un año, sí. Puede ser fibrosis pulmonar, como vuelvo a repetirte, son 5 años. Ya, 3 a 5 años. Pero habría otro factor que digamos que ese 3 a 5 años se reduciría a un año. ¿Y cuál vendría a ser? Ahí viene lo de su compañera. Diabetes mellitus, cáncer, edad, entre otros factores que van a condicionar que ese evento se produzca en menos tiempo. Por lo tanto, un transversal sería recontra sesgado.
Entonces, ¿cuál sería el mejor estudio? Casos y controles. Sí, controles. Casos y controles, pero de repente, no sé, pues su compañera que dijo Cortes, de repente dice, no, yo tengo la plata suficiente como para formar mi equipo de investigación y encima yo trabajo para una empresa X que está interesada en la contaminación ambiental y estamos presentando el proyecto a la INS y ya estamos ya justo por aprobarse y el seguimiento va a ser a 10 años. Bien, eso es lo que hacen las mineras, por ejemplo. Ustedes saben que las mineras hacen su control, o sea, para establecerse digamos, una minera antes de ir a localizarse a una región para extraer lo que fuera de minerales, tiene que hacerse este estudio ambiental, ¿ok? Y tiene que hacerse un estudio de eso, un estudio de seguimiento. Y una vez que se instalan, sigue el estudio. ¿Por qué? Porque lo que se quiere ver si es que efectivamente la contaminación que produce esa fábrica está, digamos, contribuyendo con enfermedades en la región. Entonces usted me dirá, sí, está aprobado ese proyecto y lo vamos a hacer a 5 años, lo vamos a hacer a 8 años, a 10 años. Entonces sí, lo más ideal sería el Cortes, ¿no? Pero si no hay recursos, si solamente quieren hacer un estudio para ver si efectivamente hay en retrospectiva lo que pasó o lo que ha pasado y lo que está pasando en ese momento, entonces sería un casos y controles. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta más de esto, de este tipo de estudios? Entonces, a eso se refiere con estudios digamos, de de daño, ¿no? Lo que se quiere es buscar el factor que condiciona un evento, ¿ok? Pero el diseño es muy importante, muy importante. Y cuando ustedes bien, como dijeron ahí sus compañeras, es que al momento que ustedes evalúen un estudio, ustedes tienen que ver qué fue, o sea, qué debió ser lo más ideal en el contexto de ese estudio, de acuerdo a lo que ellos quieren o lo que están estudiando. Por ejemplo, no sé, contaminantes o el factor de repente de una droga o de una molécula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que ver si efectivamente ese estudio se diseñó adecuadamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tranquilamente puede usar un transversal, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, y puede estar publicado, ¿ah? Pero usted ya tiene que darse cuenta de que el transversal no es el mejor estudio para valorar un factor de riesgo como el que estábamos hablando. ¿Ok? Bien, entonces, aclarado ese tema, no sé si tengan otras preguntas. ¿Ninguna? Bien, entonces nos vemos la... ¿Hay algún otro grupo expositor, delegada? No, doctor, ya no, somos hasta 10 Ok, todo el grupo. nos vemos entonces la próxima semana. Ya saben que la próxima semana hay examen, ok, se ha postergado por el tema del, del feriado, ok. Bien, gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, doctor.